siempre empezábamos con tutorías, que era al principio de la clase y acababa haciéndose muy tarde, pero bueno, siempre contábamos más cosas, pero ahora con la clase más corta, yo lo que no quiero es enrollarme con tantas batallitas y que salgáis más tarde. Entonces, esta vuelta quería hacer algo que hice la vuelta anterior, que era cafés durante la mañana, ¿vale? Ya sé que algunos, muy pocos, pero sabéis que José y yo tenemos un podcast que desde que yo tuve el niño el año pasado, pues cada vez nos cuesta más reunirnos, pero tenemos varios episodios pendientes, que es de fricadas, ¿vale? Lo que pasa es que alguna vez al año hacemos algún episodio y claro, las visualizaciones de nuestras fricadas de cine son pues básicamente, iba a decir nuestra familia, pero casi ni nuestra familia, y las otras pues un porrón de gente porque hablábamos del MIR o de elección de plaza o cosas así que lógicamente tienen más interés para la mayoría de vosotros. Pero bueno, por si alguno mañana pasado o el jueves no tiene a nadie en la vida para salir a tomar un café por la mañana y nada mejor que hacer, pues durante 15 minutos, ¿vale? Con cronómetro, 15 minutos para el café, pues hablamos de lo que queráis, menos de neuro, por lo menos de nada de neuro de netas, de preguntas ni de dudas, de lo que sea. Si me preguntáis yo contesto y si no me preguntáis pues yo os cuento lo que sea. Y voy a intentar que se conecte José, pero es una persona muy ocupada. Entonces, ¿cómo podéis verlos? A las 11:30 yo creo, ¿no? Más o menos, buena hora más o menos. Pero bueno, si os parece que es mala hora y que es mejor tal, pues mandadme un correo y lo podemos cambiar para otros días. Pero mañana a 11:30. Podéis cogerlo con el QR o apuntaros o suscribiros y os avisa de que está y así no tengo que poner los QRs o vosotros cogerlos. Entonces, hay una novedad para esta vuelta, que ya sé que suena muy Madrid-céntrico, estamos en Oviedo por lo menos, pero ha sido la OPE de muchas de las especialidades de Madrid este fin de semana. Sí que ha sido un colapso madrileño, todos los médicos de especializada yendo a hacer la oposición, que hacía un porrón de años que no hacían, que dirás, bueno, ¿y esto a mí qué me importa si yo no tengo ningún interés en ir a Madrid? Bueno, pues tiene interés para vosotros, bueno, pues porque ya sabéis que, ¿no? que Madrid es España dentro de España y el centro de España y la capital y lo que sea, y la realidad es que la gente que pone preguntas para la OPE de Madrid suele ser gente bastante bien relacionada en el ámbito nacional y que pone preguntas también para el MIR y que el pool de preguntas de las OPEs de Madrid muchas veces vemos preguntas que acaban cayendo en el MIR. Y dices, joder, ¿por qué no hacíamos preguntas? Bueno, las habéis hecho. En muchos de los test que tenéis hay preguntas derivadas de las OPEs de muchas comunidades, pero casi siempre en Madrid. Pero es que en Madrid no ha habido OPEs en la de Dios de tiempo. Entonces, ha habido un atasco de generaciones y generaciones y generaciones de especialistas y ayer tuvimos, pues yo hice la OPE de rayos, ahí la OPE de neurocirugía y de las que sea. Entonces, vamos a tener preguntas todos estos días que creo que os puede... Algunas son muy difíciles, por supuesto, pero bueno, para cualquiera, para el especialista también, porque ponen preguntas de mierda igual que las preguntas del MIR, ¿vale? De anormal profundo, de que te piden que hagas preguntas para algo así y preguntas, pues, ¿no? Clasificaciones raras, preguntas incorrectas, ambiguas. Y vamos a empezar la clase, ¿vale? Vamos a hacer preguntas. Vamos a empezar por dolor, nada más empezar. Poquitas, ¿vale? Os pongo 5 preguntas y luego vamos con cosas y veremos al final de la clase también preguntas. Os pongo el QR para que contestéis. ¿Lo tenéis? Venga, vamos a por ello. Primera, en cuanto al tag de perfusión en el ictus, señala la falsa. A. Está indicado para descartar el tratamiento de reperfusión en estadios precoces. B. Se recomiendan pacientes con inicio desconocido de los síntomas para seleccionar a los beneficiarios de tratamiento de reperfusión. C. El objetivo es detectar la presencia de tejido en penumbra o susceptible de ser recuperado. O D. Se recomiendan casos de ictus que puedan beneficiarse de tratamiento de reperfusión en ventanas extendidas. ¿Vale? ¿Cuál es la falsa de todas estas? ¿Qué es el tag de perfusión? Lo vamos a ver mañana cuando veamos los ictus. Pero nosotros el primer escáner es el sin contraste. ¿Para qué valía el sin contraste? En alguien que de repente no mueve medio cuerpo. Para ver si es sangre o no es sangre. Si no es sangre, isquémico. Pero decíamos que puede ser normal, porque para que se vea normal en el escáner tiene que estar hipodenso, que es que está infartado. Entonces, infartado era un extremo, el otro era normal. ¿Qué había en medio? Penumbra. Lo que buscamos es tejido viable, tejido que no está funcionando, pero que si abro la arteria lo podría recuperar. ¿Es necesario que haga TAC de perfusión en cualquier momento para determinar exactamente cuál está en penumbra? No.
solo cuando ya lleva mucho tiempo, más de 4 horas y media para la fibri, más de 6 horas para la trombectomía. Hay hospitales como el mío que lo hacemos siempre, pero según las guías, ¿cuándo es necesario? En las ventanas extendidas. No es necesario en los estadios precoces. Otra cosa es que te mole hacerlo o que tu centro prefiera que lo hagas, pero es más radiación, es más contraste, es más tiempo que pierdes, con lo cual tiene que estar justificado, ¿vale? O sea que la falsa sería la primera. Está indicado para descartar el tratamiento de perfusión en estadios precoces. Además, perdón, no es un poco de chapa, pero es que creo que es muy probable que nos caiga un concepto como este en perfusión, porque hay gente que lo vive de una manera muy intensa, no quiere que en su hospital se haga. Entonces, fijaos cómo dice, está indicada para descartar. Está puesto así porque lo que dicen las guías es, no está recomendado hacerlo. ¿Qué pasa si lo haces? Que está muy bien, pero no puedes sacar a alguien de tratamiento. O sea, tú imagínate que dices, lleva 3 horas, le echo el TAC de perfusión y está todo infartado en el volumen, pero el TAC basal está bien, pero la perfusión es más sensible y estoy viendo que está infartado. ¿A quién hago caso? O sea, el TAC sin contraste no tiene un infarto muy grande. ¿Qué haría? Yo le daría tratamiento, pero le echo perfusión y la perfusión dice que no, que está todo infartado. ¿A quién le hago caso? Al TAC sin contraste. ¿Vale? O sea, el TAC de perfusión, aunque yo lo haga, no me debería de servir para sacar a pacientes de tratamiento. ¿Vale? O sea, fijaos que está escrito con odio al TAC de perfusión en ventana inicial. Eso no me extrañaría que fuera una pregunta que os caiga. Lo veremos mañana, cuando veamos el mapa de lo del ictus y con tiempos ya lo vemos. Pregunta de neurocirugía o de neuroimagen. ¿Cuál es la localización más frecuente del meduloblastoma pediátrico? Acordaos que había 2 tumores que veíamos, 3 tumores que veíamos en fosa posterior. Uno de ellos, el más maligno de todos, era el meduloblastoma, que ¿en qué zona estaba? En el vermis cerebeloso. Lo mismo, pregunta que creo que es muy probable que en la zona de neuropediatría, neurocirugía, neuroimagen es tan típica esa localización de un tumor maligno. Maligno quiere decir que captará contraste, que será irregular, feo, va creciendo de manera fea, pues eso sería un meduloblastoma. Y luego, creo que es buena pregunta y que puede caer como imagen. ¿Qué estructura no calcifica en individuos sanos? Os van a poner escáneres, seguro, por ictus, por traumatismo, por lo que sea, y vais a ver cosas más blancas de lo normal. Algunas son fisiológicas, y a lo mejor tú lo dices y estos son sangrados. Entonces, ¿qué cosa no calcifica en individuos sanos? Opciones: pleso coroideo, glándula hipofisaria, o del cerebro o glándula pineal. ¿Qué es lo que no? La hipófisis. Una hipófisis con calcio, eso no es normal. La hoz del cerebro puede calcificar, los plexos coroideos y la pineal es muy habitual, por eso en un escáner donde se ven los ventrículos es frecuente encontrar calcio en los ventrículos y calcio en la línea media en la zona de la pineal. Y la hoz del cerebro también. En la pregunta original de la OPE no ponía hoz del cerebro. Vale, os lo he puesto un poquitito más fácil. Ponía núcleo dentado, que es un núcleo de cerebelo que también a veces puede calcificar. En un examen con resonancia del cerebro de un niño se observa en fosa posterior una masa quística con un nódulo mural que realza tras la introducción de contraste intravenoso. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Nos dice ependimoma, astrocitoma pilocítico, meduloblastoma o ganglioglioma. Hemos visto meduloblastoma, también está en fosa posterior. Ahí me dice fosa posterior, pero no es un tumor bonito, no es un quiste ordenadito con una pared fina, agua y un pequeño nódulo. El meduloblastoma es un magma ahí tremendo, igual que el ependimoma. Lo típico de un niño en un tumor benigno más frecuente, ¿cuál era? El astrocitoma pilocítico, que es precisamente eso, un quiste con un nódulo que capta. Lo hemos visto en las vueltas anteriores, es el más frecuente y veis que esto cae en una posición de especialistas, ¿vale? O sea que no me extrañaría que cayeran preguntas como esta. Si falláis alguna de estas, dejaros, creo que os pone lo del correo que os lo manda, lo que hayáis contestado. O sea que creo que, por ejemplo, estas preguntas para el día que veamos tumores, si habéis fallado alguna hoy, acordaos de mirar el correo con las respuestas y volver a hacerlo para el día que repaséis los tumores. Y ya pregunta de alto nivel de imagen, ¿vale? Vamos a repasar alguna cosa en neuroimagen hoy, entonces quiero que os duela antes de empezar, ¿vale? 52 años, extenso infarto en territorio de la arteria cerebral media. Presenta baja intensidad de señal en secuencias T1, alta intensidad en secuencias T2, alta señal en las secuencias de difusión y bajos valores de coeficiente de difusión aparente. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva? ¿Queréis que apague la luz? ¿O ni lo intentamos? Ven, ni lo intentamos, ¿vale? Lo vamos a ver después, no quiero que sufráis con esto, pero aquí hay un concepto que vamos a ver mañana con infecciones
y con ictus. Y es que además de las secuencias que vamos a repasar hoy, habrá otra que se llama difusión. ¿Y qué era lo que medía? Cómo el agua entre las células se puede mover. Si se puede mover bien, no va a restringir la difusión. Si no se puede mover bien, porque no tiene espacio, va a restringir la difusión del agua. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues porque hay poco espacio, porque las células son muy grandes. ¿Eso cómo se llama? Células que están cargadas de agua, que se hinchan, que dejan poco espacio para pasar, eso se llama citotóxico. O que tienes mucha célula y poco espacio, por ejemplo, los linfomas cerebrales, que tienen muy poco citoplasma, muchos núcleos muy celulares y dejan poco espacio, por ejemplo. O el pus, por eso va a restringir en el infarto, que es edema citotóxico, en las encefalitis herpéticas, que hacen edema citotóxico, en linfomas, en abscesos porque tienen pus, todo eso restringe la difusión. Es bien, pero ¿qué coño es eso de que tiene alta señal en secuencia de difusión y bajo coeficiente de difusión? Porque cuando entramos en el mundo radiológico, no en texto, en imagen, la difusión me tienen que poner como una copia que es difusión y otra copia que es el mapa de ADC. Entonces, la difusión, ¿cómo lo distingo si me ponen un montón de imágenes? Como una pregunta que cayó hace muchos años de un acceso. Están pixeladas las dos. O sea, son de peor resolución que cualquier otra. Y dices, menuda mierda de foto. Y mira las otras y las otras son buenas. O sea, que no es que gastaran poco en la impresión del MIR. Es que esas dos secuencias son peores. Entonces, en esas pixeladas, la que parece como un T2, casi todo oscuro y lo infartado está blanco, eso es difusión. Y en el mapa de coeficiente de difusión es lo contrario. Tendría que estar negro, o sea, valores bajos. Entonces, es que brilla en difusión y que tiene un ADC bajo. Eso es que restringe la difusión del agua. O sea, eso que en textos digo restringe la difusión del agua, sería difusión blanco, mapa de ADC negro. ¿Vale? Es como la comprobación. Bueno, pues, si restringe es que las células están hinchadas. ¿Eso cuándo ocurre? ¿Al principio o al final de un infarto? ¿Cuál era la evolución de un infarto? La célula está bien, la célula deja de funcionar, pero si abro la arteria la podría recuperar, penumbra, la célula muere, eso es infarto, y se empieza a hinchar porque no hay bomba de ATP. ¿Y luego qué pasaba en el futuro? Que quedaba una piscina de agua. Perdías todo el territorio de la media, las neuronas morían y te quedaba una zona de agua, un agujero en el cerebro. ¿Cómo se mueve el agua en una piscina de agua? Genial. O sea, que en un infarto crónico no restringe difusión, en un infarto agudo restringe difusión. Entonces, esta pregunta es para atinar justo en qué momento. Entonces, nos dan una opción, menos de una hora. ¿En menos de una hora creéis que hay mucho infarto? Normalmente no. Yo no tendría trabajo, ¿no? Porque no llego en menos de una hora, la mayor parte de los pacientes no me daría tiempo, no llegan en una hora al hospital. O sea, que en menos de una hora probablemente no vería nada. En más de un mes, piscina de agua, no restringen difusión. Entonces, necesito que sea que restringen difusión y que ya se ve en otras secuencias. La primera en la que lo voy a ver es la difusión, pero me pone que también brilla en T2. El T2 tarda un poco más en encontrarlo. O sea, que necesito algo un poco más tardío, que sería justo a partir de las 6 horas, pero antes de los 4 días. Probablemente, no es tanto porque sepáis eso, sino razonar esa idea de la difusión. Si lleva muy poco tiempo no habrá infarto, si lleva mucho tiempo no restringen difusión porque es una piscina de agua y en medio restringirán difusión, que es desde las primeras horas hasta los primeros días. Vale, pues cosas que, pues que creo que si preguntaran de imagen, necesitáis específicamente saber de imagen para poder contestarlo. Pues lo que os decía de los tabiques de Pladur. Si cogéis el cráneo, no lo vais a ver. Entonces puede que penséis que no es tan importante, pero para los neurocirujanos muchas de las cosas que tienen que hacer de guardia, que es de donde creo que habría que sacar muchas preguntas de todas las especialidades, o sea, lo de la guardia, que es lo más común, lo más habitual y lo que otros especialistas les tiene que sonar más, mucho tiene que ver con estos tabiques y con los problemas que suponen para el funcionamiento del cerebro. Y es la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, ¿vale? Fijaos en estos dibujos, aquí en este dibujo está cortado. Lo pongo muchas veces y luego me da cuenta que digo, bueno, igual pensáis que es así. En realidad sería como esto, el tentorio, o sea, ese hueco es para que veáis a través de ello, pero que en la realidad está como esto que veis así azul, es como una telilla y sobre esa telilla apoya el cerebro. ¿Y qué hay por debajo? El techo de la parte alta del cerebelo, ¿vale? O sea, que separa el piso de arriba del de abajo, que en rayos llamamos supratentorial o infratentorial. Cualquier informe de neuro de rayos diríamos, tiene una lesión supratentorial de tal tipo, infratentorial de tal tipo, infratentorial o fosa posterior. ¿Vale? Los enunciados de las preguntas cuando dicen fosa posterior, debajo del tentorio, infratentorial, lógicamente, debajo del tentorio. El líquido es de las cosas más rentables de neuro, y es saberte los agujeros, puede caer como imagen, puede caer como concepto, y es que sepas que se forman los plexos coroideos. Va a pasar
los plexos coroideos están los ventrículos laterales, que son dos, el 1 y el 2, pero como empatan no hay primer, segundo ventrículo, son dos. Entonces el siguiente es el tercero. ¿Cómo comunican los laterales con el tercer ventrículo? Agujeros de Monro. El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo iría por el acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo tenía 3 agujeros, uno medial, 2 laterales, la M de medial Magendie, las L de lateral Lusca. ¿Y pasaría a dónde? ¿A dónde pasaría desde esos agujeros? Al espacio subaracnoideo, que es lo que rodea todo. Entonces, cosas que nunca han caído, cosas que creo que os pueden caer y que tengo pánico de que lo falléis, porque para mí es... O sea, yo todas las mañanas cuando llego al hospital tengo las cosas programadas de la sala, pero si hubiera entrado una subaracnoidea durante la noche, lo primero que hacemos es la subaracnoidea. Entonces, cada vez que veo por las mañanas lo que hay, lo que estoy buscando es exactamente sangre en estos espacios, que me indica que esa persona probablemente de manera espontánea se rompió una arteria, probablemente hay un aneurisma y va a haber que embolizarlo. Entonces, yo estoy muy acostumbrado a esas imágenes y si me pidieran imágenes para el MIR, probablemente pondría una de la parte baja, no la de los surcos, que yo creo que ya a estas alturas todos si veis un surco blanco pensáis espacio subaracnoideo. Yo pondría cisternas de la base, que eso ya no es, todo el mundo tiene tan claro que eso sea el espacio por el que bajan las arterias, ¿vale? Entonces, de verdad creo que puede caer como una de las preguntas, y el otro tipo de preguntas que tiene que ver con esto es la hidrocefalia. Si se obstruye todo este circuito, se sigue produciendo, no se reabsorbe, y eso es como un globo que se hincha dentro de tu cráneo, con lo cual te acabas muriendo porque la presión supera esto y de urgencia tiene que ir el neurocirujano y poner un drenaje ventricular. Entonces, en imagen vuestro, hay preguntas en el test que lo veréis. ¿Cuándo decides tú que eso es hidrocefalia y cuándo no? Pues si la pregunta está bien hecha te pondrán algo como esto, que cualquiera ve que es hidrocefalia. Pero orientativamente, más o menos calcular 1/3, ¿vale? El espacio entre las astas debería de ser menos de 1/3 del espacio total que ves dentro del cráneo a esa altura, a ojímetro. Si os ponen una pregunta donde es 0,35 medido con la regla, pues es una pregunta de anormal, ¿vale? O sea, si eso era la hidrocefalia que ponen en el examen del MIR, pues chico, mala suerte. O sea, que realmente nunca vais a necesitar hacerlo. Pero bueno, para que os orientéis, esto es prácticamente la mitad del cráneo. Pues esto es una hidrocefalia. Si es un cuadro rápido, tiene un tumor en la pineal, como en este caso, pues hay que poner un drenaje o el paciente se va a morir en poco tiempo porque el líquido se sigue produciendo. Y en cuanto a las meninges, pues un poco relacionado con los sangrados que os decía, hay que saber las 3 capas, la dura madre pegada al hueso, la pia madre pegada al cerebro y en medio, ¿quién? La aracnoides. Recordad los tabiques, que son los que limitan, y tiene importancia porque todo lo que esté por debajo de la dura madre, que es todos los espacios que vamos a ver, salvo el epidural, y el cerebro, están limitados por esos pliegues duros de dura madre. O sea, que es telilla, que se degenera, que en el cráneo que tú tienes en casa no está, pero que en el vivo es duro como un hueso. Entonces, no puede cruzarlo ninguna estructura porque es una cosa tiesa. Entonces, en medio de la dura madre y de la pia madre tenemos la aracnoides. Si hay un sangrado por debajo del aracnoides, por fuera de la pia madre, lo llamamos subaracnoideo, pensamos en arterias. ¿Qué imagen pondría yo si me preguntan? Bueno, lo digo así, o sea, yo no pongo preguntas en el MIR, lógicamente. O sea, ni conozco a nadie, bueno, sí conozco a alguien que creo que en algún momento puso preguntas de MIR, de haber hablado con ellos. Hay gente que nunca ha hablado con ellos que creo que pone preguntas en el MIR. Ese es el nivel. O sea, que no os lo digo en plan, si yo pusiera una pregunta en el MIR a todos, ¿vale? Pero creo que si alguien que se dedica a las cosas que yo me dedico pone una pregunta de imagen de una subaracnoidea, lo más probable es que ponga esta imagen, no os la pongo con sangre, os lo pongo en azul, este corte. Porque si os fijáis, en este corte es donde está el polígono de Willis. Entonces, si eso está lleno de sangre, es que se ha roto una de las grandes arterias en los sitios donde se rompe, que es la arteria comunicante anterior, la posterior, o sea, esas arterias, el top de la basilar. Entonces sería como ese pentágono que hay ahí en medio, lleno de sangre. O el que os ponía antes, alrededor del bulbo, o alrededor de la protuberancia, todos esos espacios subaracnoideo, igual que los surcos, tienen el mismo significado, ¿vale? O sea que si ya tenéis los surcos, genial, ir hacia abajo y decir, vale, esto conecta. Sangre en esa zona significa lo mismo. Por fuera del aracnoides no lo llamamos supraaracnoideo, lo llamamos subdural. ¿Cómo es el subdural? ¿Arteria o vena? Vena. ¿Es semiluna o biconvexo? Es semiluna. ¿Y cruza la línea media? No puede cruzar la luna media, he dicho, la línea media, porque tiene la hoz del cerebro. Si el sangrado está por fuera de la dura madre, ahí no hay nada. La dura madre está adherida al hueso, grapada donde hay suturas óseas, el resto es un espacio virtual. Pero por ahí viajaba, ¿qué arteria?
la arteria meningia media. La arteria meningia media va por toda la superficie del cráneo, es esos surcos, y lo que tenéis en casa, bueno, una encuesta sí, porque es que yo me pongo muy pesado con lo que tenéis en casa y hay un salto generacional obvio entre nosotros. ¿Cuántos de vosotros, bueno, no digo ahora, a lo mejor ahora ya, ya no lo tenéis, ¿cuántos tuvisteis en primero y en segundo cráneos de verdad en casa? O sea, es 50% más o menos. Vale, todos visteis. ¿Alguien tenía de plástico? Que no es de vergüenza, alguien compró uno de plástico. Bueno, pero yo creo que todos habéis visto, ¿no? La superficie interna de un cráneo tiene como las marcas, ¿no? Como una hoja de estas del arce o así, ¿no? Estas hojas de árbol que tiene como los surcos, y eso es la arteria meningia media. Entonces, si tú tienes una fractura de la bóveda craneal, en algún punto romperá la arteria, casi seguro. Pues esos sangrados pueden pasar la línea media, porque están por fuera de esos tabiques de dura madre. Entonces, claro, yo cuento todo esto, y yo creo que todo eso, me lo habéis escuchado tantas veces que ya da pereza, veo vuestras caras generales de pereza de la neuro y esto especialmente. Pero imaginaos que ponen esta pregunta, ya cayó, es la tercera vez que os lo pongo por lo menos, esto es un sudural o un epidural. Entonces, analizamos. No es la cosa más semilunar del mundo, tampoco es biconvexo. Entonces tú dices, no cruza la línea media. A ver, yo cuando digo que aquí no cruza la línea media es un poco sutil, porque es que el hematoma en la parte más posterior viene como hacia la hoz y veo como un pequeño menisco, como si estuviera intentando colarse y no puede. Pero, claro, tú podrías tener un epidural aquí, ¿no? Imagínate que esto fuera claramente biconvexo. Sería un epidural o un sudural, y tú dirías, no, esto tiene que ser un sudural porque no cruza la línea media. Joder, un epidural pequeño no va a cruzar la línea media si no está en la línea media. O sea, todavía no ha crecido como para que tú veas la diferencia. Entonces, si yo veo que crece y cuando llega a la línea media para, eso es sudural. Si veo que cuando llega a la línea media sigue, eso es un epidural. Pero si es pequeñito, puede ser un epidural pequeñito, que el pobre todavía no le ha dado opción a cruzar la línea media. Si lo veis biconvexo, eso va a ser un epidural. Y especialmente si veis fractura, es muy frecuente que sea un epidural. Entonces, nosotros en rayos le damos mucha importancia a lo que llamamos el efecto de masa, bueno, y los neurocirujanos más, pero que en nuestros informes tiene que estar algo que creo que es muy difícil que os pregunten como tal, pero creo que es interesante que veáis, y es ese hematoma, que no parece gigante, ¿no? No es o sea, os he puesto fotos más horribles. Solo con ese hematoma, fijaos para dónde va el asta frontal del ventrículo lateral derecho. O sea, si os digo eso, ¿sabéis buscar lo que estoy diciendo? Asta frontal del ventrículo lateral derecho. Es esta hendidura que está aquí, está en el lado izquierdo. Eso es una herniación. O sea, hay un trozo del cerebro del lado derecho que está en el lado izquierdo, ha pasado por debajo de la hoz. O sea, que con poca sangre en una persona joven hay tan poco espacio que puede producir herniaciones, luego haremos preguntas. Entonces, nivel básico para acordarme, si es un hematoma lo suficientemente grande como para llegar hasta la línea media, si la cruza, epidural. Si no la cruza, sudural. Biconvexo epidural, semiluna, subdural. Surcos o cisternas de la base subaracnoideas. Y luego, en un agudo, lo veo más denso, ¿por qué? ¿La sangre era más densa? ¿Se está viendo más denso porque he metido contraste y está saliendo? No, está más denso porque es trombo. El coágulo es más denso que la sangre y que el cerebro. Entonces, en agudo se ve blanco, en crónico va haciéndose cada vez menos denso hasta ser como el agua. Un hematoma sudural crónico tendrá forma de semiluna, no cruza la línea media, pero será negro como el agua. Puedo tener sangrados dentro del cerebro. Si es por un traumatismo, lo llamaré una contusión hemorrágica. Pero si yo tengo un sangrado como estos y no ha habido un golpe, lo voy a llamar un ictus hemorrágico. Y si es un ictus isquémico, ¿qué es lo que voy a encontrar? No sangre. O sea, el contexto de un paciente con un ictus hemorrágico es, iba por la calle y de repente no habla y no mueve el lado derecho del cuerpo. ¿Qué tiene? No lo sé. Si es hemorragia o es un ictus isquémico, tiene un ictus. Entonces llega al hospital, le hago el escáner, si tiene sangre, ictus hemorrágico, si no tiene sangre, ictus isquémico. Pero el ictus isquémico depende de cómo esté el parénquima, puedo encontrarme nada, puedo encontrarme zonas precoces de infarto. Hombre, si le ha dado en la calle y lo han subido, raro será que tenga infarto establecido en los primeros 20 minutos que tarda la ambulancia en llegar. Pero bueno, esa sería la secuencia, ¿vale? El infarto crónico lo veré más oscuro. Y luego, para todo lo que queda de esta vuelta, yo, casi prefiero que no veáis, que no os dé tiempo a ver temas, especialmente los del último día, pero que todas las imágenes que veáis del libro en esta vuelta lo tapéis, que tengáis un post-it, un papel o lo que sea, tapéis el pie de página y que sepáis qué secuencias es.
O sea, si es escáner o si es reso. Y si es reso, intentar ver si es T1 o es T2. Y si encima tú ya estás en un nivel que dices, esto es un glioblastoma, claramente, bueno, pues genial para ti. Pero por lo menos T1 o T2, ¿vale? T1, T2, escáner y luego ya las que son más frikis. Pero que intentéis en cada imagen taparlo y ver si soy capaz de ver qué es lo que tiene. Para punto de entrada, para cuando esté en modo caos total que no me acuerdo de las secuencias y de tal, me acuerdo de anatomía patológica, un cerebro, sustancia gris está por fuera, blanca está por dentro, si es como la anatomía patológica, el 1, o sea, más oscuro lo de fuera, si es lo contrario, T2, casi toda la neuro, T2, ¿vale? T2, porque casi todas las lesiones que vamos a ver tienen agua, los tumores, los infartos, todo va a tener más agua, con lo cual va a brillar más en el T2. Como brilla en el T2 y el agua brilla en T2, a veces no distingo bien las lesiones y entonces hago lo de la varita mágica, quito el agua libre, ¿eso cómo se llamaba? Flare. Las secuencias flare son las secuencias T2, lo de fuera es más clarito que lo de dentro, con el agua negro. Y entonces veo mejor señales de lesiones que están pegadas. Y dices, pero ¿por qué no desaparece también la lesión? Tengo una lentejita de esclerosis múltiple, hiperintensa en T2, tengo el ventrículo, está pegada porque son periventriculares, o están, ¿no?, pegadas a una zona que tiene líquido. ¿Por qué no desaparece la lesión? Porque el agua de la lesión es intracelular y el agua libre es lo que quito con el flare. O sea que el agua que está en los tejidos se mantiene, el agua que está libre en piscinas desaparece. Esa sería un poco la idea. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿vale? Pasamos a modo radiológico. Dos imágenes de resonancia. La que está a la izquierda del mundo real, que es la que menos cosas vemos y lo vemos todo muy gris y muy oscuro, ¿eso qué es? Fijaos en la corteza, es más oscura que lo de dentro, eso es un T1. Y lo que está en el lado derecho del mundo real, la corteza está más clarita que lo de dentro, lo contrario que la anatomía patológica, eso es un T2. Y lo que tiene el líquido blanco, ya sé que va a ser siempre un T2. Entonces, si os fijáis en el T1, no hay manera, aunque os fijéis casi, en el T2 ya empiezas a verlo, que la corteza interhemisférica, lo que está pegando un hemisferio con el otro de la parte anterior, frontal, está un poco más blanca y más gorda. Pero te lo podías haber comido, porque como es una zona donde hay líquido pegado, entonces en el flare esa zona es mucho más evidente que está más clarita y más hinchada, porque he quitado la señal del agua libre. Esa sería un poco la idea de por qué utilizamos tanto el flare en tumores, en esclerosis múltiple, en lesiones inflamatorias infecciosas, etcétera, ¿vale? O sea que quedaros con estas cosas y luego iremos sumando a lo largo de los días alguna cosa más. En los tumores veremos con contraste, mañana veremos cosas de difusión. De neuroanatomía, pues lo que decimos siempre, el hemisferio dominante es el izquierdo, el no dominante es el derecho, ¿siempre? No, recordad que es casi siempre en todos y de no serlo es en zurdos, donde es un poco la diferencia. Los dos hemisferios tienen que estar comunicados especialmente para lo que solo hay en uno, que es ¿qué? El lenguaje. O sea que cada hemisferio es prácticamente independiente en el sentido que cada uno controla el movimiento del lado contrario, pero tiene que haber órdenes para que coordines cosas y la orden más importante va a ser del lenguaje, cosas que tengan que ver con el lenguaje. Por eso los síntomas de afectación del cuerpo calloso, que es ese gran fascículo que une los dos, suele tener que ver cosas del lenguaje que tienen que viajar al hemisferio no dominante, cosas como la lectura o como las órdenes. Esa sería un poco la idea de los cuadros de afectación del cuerpo calloso. Y luego, una parte anatómica que creo que es pregunta, que esperaría el 100% de aciertos, ¿vale? Esto es como cuando ves en las redes sociales, yo creo que nosotros no ponemos tanto, creo que lo pone más CTO, haciendo aquí publicidad a la competencia, pero habéis visto de esta pregunta no deberías de fallarla nunca, si fallaste esta pregunta eres tonto, o cosas así, pues sería esta pregunta. O sea, si yo pusiera estos comentarios lo diría así, ¿vale? Si falláis esta pregunta de imagen, he sido tan pesado que espero que todos sepáis dibujar esto, porque sería muy fácil, ¿vale? Que sería, porque sí que se ve en un escáner, se ve en una resonancia, y si alguien tiene que poner una pregunta en plan vago, si tengo que poner una pregunta, mir, qué pereza, ¿qué voy a poner? Voy a poner los ángulos de la base, en resonancia, que se ven bien. Entonces, en corte axial tenéis que saber estas cuatro cosas. ¿Cuál es el núcleo caudado? ¿Cuál es el tálamo? ¿Cuál es el putamen? Y el globo pálido, ¿vale? Yo creo que hasta ahí más o menos os suena que juntos el putamen y el pálido son el lenticular, porque tiene forma de lenteja, como dos amantes separados por la cápsula interna, el núcleo caudado y el putamen intentan tocarse, por eso se llama estriado, porque hay estriaciones entre los dos. Bien, el nivel un poco más difícil de esta pregunta sería que os lo pongan en coronal. Y además creo que para entender mejor las vías que vamos a ver, se ve mejor en coronal. Entonces tenéis que saber también cómo se vería en un corte coronal, que sería el tálamo hacia adentro, que es lo que está ahí en azul, depende de qué parte del tálamo se verá más grande o más pequeño, depende de dónde hagas el corte,
el núcleo caudado quedaría por arriba y por fuera de la cápsula interna es donde estarían el globo pálido y el putamen, ¿vale? Es un poco parecido los dos cortes, pero es muy importante que los sepáis poner. Si pilláis alguna pregunta que no sea los de anatomía, porque esto, claro, en dibujos con colores lo ve cualquiera, pero cuando veáis preguntas de resonancia en otros momentos, si veis los ganglios de la base, intentar hacer el ejercicio de dibujarlo, a ver si lo sabríais de cero los próximos días. Y claro, viene el terror. Yo entiendo que esto es lo que hace que neuro sea tan difícil, sobre todo las cosas que vamos a ver de lesión de un lado, lo que se afecta o lo que no, el tronco, lo que se cruza, o ya directamente lo de la médula espinal, que es más difícil, que son las vías. Claro, ahora cuando estás estudiando te parece todo, llegará a lo mejor un punto entre el segundo y el tercer día que ya te parece que controlas, eso se os va a acabar antes del fin de semana, ¿vale? Entonces, tenéis que buscar un punto, ¿vale? Como cuando grabas la partida en los videojuegos. Decir, no, mira, necesito un nivel muy básico y vamos a centrarnos en esas cosas en clase. Si os dicen, imagínatelo de la siguiente manera, imagínate que eres un hermano pequeño que está estudiando o va a empezar medicina y tienes que enseñarme, no entiendo las vías de neuro. Y tú dices, bueno, yo tampoco, pero queda muy mal que lo diga. Pero, ¿qué tendrías que explicarle? ¿No? Y hay un físico que se llamaba Feynman, de los del proyecto Manhattan y tal, que, bueno, es fascinante, el tío tiene un montón de charlas que podéis ver en internet y libros y todo, y era un profesor magnífico, explicaba cosas muy complejas muy bien. Y él decía que si tú no lo sabes explicar, no lo entiendes. O al revés, que para entenderlo tienes que imaginarte explicándolo. Entonces, para las vías de neuro no hace falta que seas un neurofisiólogo de estos de la facultad que están todo el día haciendo locuras y tal. O sea, es reducirlo a la cosa más simple. Y tú sabes que el cerebro recibe información y saca información. Esa información es motora la mayor parte y es movernos, ¿no? Aunque también hay una parte que tú no controlas, que es el sistema nervioso autónomo, que controla tu frecuencia cardíaca, tu respiración. O sea que tenemos de salida lo motor y lo autonómico, y la entrada, que serán los sentidos y la sensibilidad, ¿no? O sea que tenemos vías motoras sensitivas y autonómicas. Esas son las vías. Bien, vamos a dejar el simpático de lado, porque, bueno, el parasimpático, como sepáis, el tercer par, lo tenemos ventilado, ¿vale? Esa sería la idea. El simpático lo vamos a machacar con los ictus y el tronco del encéfalo, bien, ¿vale? Porque no se cruza, con lo cual es nuestro mejor amigo siempre. Una lesión que yo tengo claro que es del simpático derecho va a ser una lesión derecha, pero el problema nuestro va a ser lo motor y lo sensitivo, ¿no? Entonces, bien, lo básico ¿qué es? La vía motora. O sea, tú sabes que tu hemisferio derecho controla tu lado izquierdo. ¿No? Esto deberíamos saber.